Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Hola, hola, bienvenido a un episodio de Trío de Lenguas. Hoy, como sabes, tenemos un episodio especial cuando terminamos una temporada y antes de empezar la otra, me gusta charlar con dos invitados anteriores que he tenido en el podcast. Gente interesante, porque este podcast es de gente interesante. Y estos dos chicos, chico y chica, son súper especiales. Fer estuvo en el episodio número 16 de la temporada 6, o sea, hace ya unas cuantas temporadas. Y Alejandra estuvo en el episodio 6 de esta temporada que estamos terminando, la temporada 14. O sea, he charlado con ella hace poquito. Y los dos son especiales porque, aparte de que los considero amigos, bueno, a Ale la conozco desde hace muchos años en persona, a Fer lo conozco solo vía Zoom. Sus trabajos son sus trabajos y cómo llegaron a lo que están haciendo ahora es muy especial. Así que invito a la gente a que vaya a esas temporadas y a esos episodios y busque sus entrevistas y conozca más sobre ellos. Pero hoy vamos a charlar los tres. Y creo que va a estar, como decimos en México, muy padre, o como se dice en España, muy guay. No sé cómo se dirá en Argentina. Fernando, sácanos de dudas. Lindo, copado, buenísimo. Buenísimo, me encanta. Va a estar buenísimo. Así que hoy vamos a charlar con Alejandra Najem y con Fernando Corrieri. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Primero que nada, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, a vosotros por haber aceptado la invitación. Y bueno, como decía, los dos tienen trabajos particulares. Digamos que no son médicos, abogados, yo qué sé, profesores. Ale, imagínate que en una fiesta conoces a alguien, conoces a Fernando, por ejemplo, y te pregunta, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué le respondes? Pues me causa mucha gracia siempre que me hacen esta pregunta porque normalmente respondo que a lo que me dedico es a seguirme descubriendo en los demás. Una buena respuesta, pero eso genera más dudas, ¿no? Claro, y que bueno, básicamente soy terapeuta holística, sanadora y facilitadora de medicinas ancestrales que hoy en día en México pues están muy en boga en todas partes, ¿no? Pero México es un punto donde la medicina ancestral se ha expandido mucho. Ok. Esa respuesta genera muchas dudas. Me imagino que si alguien te lo pregunta en una fiesta, tienes charla para muchas horas sobre lo que haces Sí. y dejas de hacer y cómo llegaste a ello. Fernando, si alguien te pregunta a ti lo mismo en una fiesta, ¿a qué te dedicas? Tú respondes... Bueno, soy facilitador en constelaciones familiares, pero sobre todo un aprendiz. Pero sí, si es una fiesta así social, diría, soy facilitador en constelaciones familiares. Terapeuta. Ok. Si alguien no sabe qué es una constelación familiar, ¿lo explicas y expones y tal? ¿O dices, mira, ya lo he explicado tantas veces? No, sí, loco. Ya lo expliqué tantas veces que no lo voy a volver a... Claro, yo me pongo en tu lugar y diría, otra vez, tengo que explicarlo otra vez, de verdad. Sí, lo explico, claro, lo defino muy brevemente. O sea, es un método de resolución de dificultades que crea un terapeuta alemán llamado Bert Hellinger. Él expresa que hay formas de relación que generan sufrimiento y descubre la manera de sanarlo, que es a través del método de las constelaciones. Entonces lo que se trata es de seleccionar un tema, que en general es el que más te dificulta aquí ahora, y eso es lo que se configura, se constela. Ok. Creo que Alejandra ha hecho constelaciones familiares. Así es. Queremos saber cómo fue esa experiencia. Pues en realidad han sido experiencias para mí muy reveladoras, han sido experiencias muy impactantes, sobre todo las primeras, ¿no? Porque cuando vas por primera vez a una constelación, siento que realmente es un encuentro con algo que es inexplicable y que es muy bello, porque ahí es donde realmente se revela pues cómo la energía tiene su propio lenguaje y
no hay manera de pues no rendirse ante él, ¿no? Para mí fue algo muy, muy bello, pero sobre todo muy revelador. Uh-huh. ¿Fue doloroso en algún momento? Por supuesto, sobre todo doloroso porque creo que personalmente para mí el mayor impacto y la mayor revelación que las constelaciones me brindaron fue el hecho de poder mirar cómo esa fuerza mágica de la que todos estamos hechos, llamada amor, es algo tan puro que pues nos lleva a buscar la manera siempre de reparar para que todo vuelva a él, ¿no? Para que todo vuelva al amor. Y resulta doloroso porque hay veces que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo inconscientemente para que las cosas regresen al amor, ¿no? Es algo muy, muy hermoso, la verdad. Uh-huh. Me imagino, Fernando, que tú, corrígeme si me equivoco, llevas más de 10 años realizando este trabajo, haciendo constelaciones familiares. Me imagino que habrás visto de todo. Te habrás encontrado con casos muy tristes o muy impactantes. No sé, cuéntanos algo. Bueno, sí, hace más de 10 años, en junio del 15, que, bueno, ahí, digamos, desde ahí soy facilitador. Las conozco de hace varios años. Vos decís que te cuente algo doloroso, o más doloroso decís. Una vez constelé año 19. Eso creo que es la muerte de 2 hijos. Uy, eso es tremendísimo, ¿no? Perder hijos creo que es de los dolores más fuertes que existen. Yo tuve desafortunadamente una amiga que perdió a su hija y me decía que claro, el dolor era tan fuerte porque era algo antinatural, que lo natural es que los hijos enterraran a los padres y no viceversa. Entonces la mujer estaba pues destrozada. Pero ya si es por partida doble, no me lo quiero ni imaginar. Y hace poco vino un consultante también, un señor de unos 70 años aprox, y me contó que su yerno se metió con un bote en el agua, con 2 hijas y 2 nietos, y el bote se hundió. Y, digamos, su familia partió, toda esa parte de la familia, durísimo. Pero... Bueno. Y después de constelar contigo, estas personas encuentran calma, encuentran paz, se quedan más tranquilas, sanan un poco. Digamos, en general lo que va sintiendo el consultante es paz. O sea, yo siempre digo que la imagen de solución, es decir, hay como 2 imágenes, la imagen inicial y la imagen de solución. La imagen inicial es siempre una imagen implicada, es decir, donde uno carga destinos de otros, y la imagen de solución es donde todos los representantes sienten paz. En general, esa experiencia de paz se vive. Claramente, en lo que estamos hablando de la muerte de un hijo, es un dolor que requiere un proceso, por supuesto, pero sí sienten paz. Sí. Digamos, siempre es como, yo digo que debe ser, la muerte de alguien tan amado debe ser como un susurro cuando está sanado. Cuando no está sanado, está presente en la conciencia muy seguido, y creo que no hay un tiempo predeterminado para ordenarlo, para sanarlo, sino que cada uno tiene su ritmo y su proceso. Es entonces, algo muy, muy personal, ¿no? Claro, uno como terapeuta, desde mi perspectiva, no debe, o no debería, o por lo menos yo me parece como no forzar procesos, o desde miradas a priorísticas, de decir, tenés que, no, o sea, es un acompañar, un sostener. Justamente Bergelinger, en una constelación que habla acerca de la compasión, expresa que la compasión es esa capacidad de mantenerse en el dolor sosteniendo. Es potente ahí.
El dolor es la clave, entonces. Volviendo un poquito a Ale y a su trabajo. Tú manejas medicina ancestral, eres sanadora holística. Empezaste este recorrido hace algunos años. ¿Te sientes más conectada con tus ancestros desde que estás en este camino? Definitivamente. Y me causó mucha curiosidad ahora que he escuchado a Fer porque tenemos exactamente el mismo tiempo de haber empezado cada uno en su camino, porque yo también empecé en julio del 2015. ¡Ah! ¡Qué bueno! Así que sí, definitivamente me he sentido más conectada, aunque sí me gustaría mencionar que el parteaguas para mí de esa conexión con los ancestros, de poder realmente como llevarla un poco más al sentir, un poco más hacia esta parte, digamos, energética, las constelaciones fueron una gran herramienta. Entonces, las constelaciones te ayudaron de alguna manera a estar donde estás ahora. Sí, por supuesto. Y fíjate que es muy interesante porque de qué forma me ayudaron a mirar cómo, pues precisamente hay ancestros en mi linaje que pues ya buscaban sanar, que ya buscaban hacer las cosas diferentes, que buscaban también como pues una vía, una ruta, ¿no? Es tan extenso, la verdad, hablar de esto, pero definitivamente sí, definitivamente las constelaciones también me aportaron mucho para que esto que ya hacía, digamos como que todavía se abriera mucho más, ¿no? Tengo una pregunta para Fernando, porque tú vives en Argentina, pero no vives en Buenos Aires. Vives en una ciudad que creo que es más pequeña que Buenos Aires, que se llama, a ver si lo pronuncio bien, Trelew. Totalmente, Trelew. Ah, Sí. Trelew. Ok. Sí. Estaba investigando porque no tenía ni idea de esta ciudad y resulta que está en el noroeste de la Patagonia. Y la palabra... sí. La palabra es galesa, porque esa ciudad fue fundada por inmigrantes galeses en 1880. O sea, hay una historia ahí tremenda. La pregunta es, ¿tú crees que el lugar donde nacemos o donde vivimos nos condiciona como personas? ¿Hay lazos, conexiones? No lo sé. Totalmente. Sí, nos condiciona. Me acuerdo de una palabra que plantea Platón que dice recordar. Recordar es volver, porque él dice que en realidad en algún momento cuando él era reencarnacionista, Platón, pasaba por un río que se llama Río del Olvido, el río del Liteo. Entonces, de alguna manera, vivir en algún sentido es recordar, y recordar es volver al propio corazón. Entonces, donde uno nace es, digamos, recordar de dónde venimos. Por eso también es tan importante percibir y tener información o experimentar, digamos, también lo que vivenciaron o algo de lo que vivenciaron nuestros ancestros. Así que sí, claro, si bien a cada instante vamos naciendo y vamos muriendo, es importante recordar o saber de dónde venimos, que es nuestra propia casa. Estamos condicionados. Yo creo que estamos condicionados. El tema es la conciencia de nuestro condicionamiento es lo que de alguna manera nos hace un poquito más libres. Yo no creo que seamos tan libres. Tenemos poca libertad. Oye, pero entonces vamos a ver, ¿cómo es eso? Explícate mejor. Entonces, ¿tú crees que tenemos ya un destino escrito? Sin importar lo que hagamos, está escrito y es lo que nos toca. No, eso no te lo puedo afirmar. Lo que digo es que estamos muy condicionados y que lo poco que tenemos de libre albedrío es ser consciente de ese condicionamiento. Y en función de eso, a partir de ahí, ir eligiendo lo mejor que se puede. Lo mejor que se puede. ¿Y qué es lo mejor que se puede? Son las decisiones que nos dan paz, que nos expanden, que nos permiten disfrutar más de uno y de los demás, con nosotros.
Me has dejado un poco igual, ¿eh? O sea, no creas que tu respuesta me ha gustado. Pero bueno, te la doy por buena, te la doy por válida. Ale, tú en tu entrevista, en nuestra charla, hablabas de microdosis de la medicina que usas. Pues son plantas muy potentes, muy fuertes. Cuando hablas de microdosis, porque lo mencionamos pero no ahondamos en el tema, ¿a qué te refieres con microdosis? ¿Estamos hablando de miligramos? ¿Estamos hablando de gotas? ¿Cómo haces eso de las microdosis? ¿Y esto de alguna manera puede causar alguna adicción o no? Gracias por la pregunta porque me encanta. Primero, las microdosis, pues estamos hablando de una dosis muy pequeña en comparación con una dosis que se utiliza para llevar a la persona a una experiencia, digamos, como mucho más expansiva, mucho más confrontativa y mucho más introspectiva. Y sí, depende de la medicina, depende también cómo fue procesada la presentación. Se puede manejar, por ejemplo, los honguitos se manejan deshidratados, pulverizados, se extrae el compuesto de la psilocibina y generalmente se maneja en polvo. Para, por ejemplo, ayahuasca y compuestos que tienen DMT se manejan gotas y pues son dosis muy pequeñitas de miligramaje en realidad, ¿no? Por ejemplo, una dosis de un hongo psilocíbico para que una persona tenga una experiencia profunda, estamos hablando, dependiendo de la cepa del hongo, estamos hablando de entre 1.5 hasta 3 gramos, cuando una microdosis puede variar entre los 0.20 miligramos hasta los 0.30 miligramos, ¿no? Ya a partir de ahí ya también se consideran minidosis, porque hay microdosis y minidosis. Entonces, también las minidosis nos aportan mucho, que es como algo intermedio, porque la microdosis en lo que nos apoya es sobre todo a que la persona le baje a las revoluciones del cerebro, a que la persona pueda como acceder a un espacio interno de calma donde estas sustancias y estas plantas maravillosas nos apoyan a que la persona deje de estar en este acelere en el que acostumbramos y nos metimos a estar mentalmente. Entonces, desde ahí podemos percibir más, desde ahí podemos sentir más, desde ahí podemos procesar mejor nuestras emociones y desde ahí tenemos más claridad y entendimiento. Y esto nos lleva también a tener pues mucho mayor enfoque en nuestro día a día. Así que las microdosis son en realidad dosis que se manejan para ayudar a mejorar la cotidianidad de las personas, ¿no? Es para lo que más nos aporta. Uh-huh. ¿Y puede causar adicción este tipo de medicina o no? Perdón, me faltó esa parte. Uh-huh. Podría causar, digamos, más que una adicción, una dependencia al estado. Por eso es muy importante siempre acompañar cualquier proceso de medicina y es algo que a mí me gusta mencionar mucho, que siempre, aunque sea una microdosis de medicina, requiere llevar de un acompañamiento. Porque la microdosis va haciendo su trabajo. Al final son plantas maestras que aunque se estén consumiendo en dosis más pequeñas, van ayudando a la persona a liberar cosas, van ayudando a la persona a desbloquear cosas. Y para mí lo más importante es que la persona vaya encontrando cómo sostener esos estados de calma, de claridad y de enfoque por sí misma. Y entonces lo más recomendable es empezar un tratamiento, llevar un acompañamiento y después soltar la medicina y a lo mejor ahí de repente después de determinado tiempo retomar un poquito, pero esto ya se evalúa de manera individual, pero sí, algo que sí me gustaría exponer, aprovechando el espacio y tu pregunta, es que claro que puede llegar a generar adicción. Hay mucha gente que te va a decir que no, pero por ejemplo, si estamos tratando con una persona que ya necesita muletas en su vida para ciertas cosas, hay mucha gente, por ejemplo, que utiliza las microdosis para dejar de consumir drogas, para dejar de consumir alcohol. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no estar trasladando nada más de un lugar a otro esa necesidad de que algo todo el tiempo nos haga el trabajo, ¿no? Nosotros requerimos hacer nuestro trabajo personal para que podamos desarrollar dentro de nosotros y encontrar
desde este espacio de conexión interno con, pues, cada uno consigo mismo, el poder sostenernos, ¿no? El darnos cuenta que sí tenemos la capacidad de sostener esos estados, que poco a poco las medicinas nos van ayudando a llegar a ellos, ¿no? Pero que no se vuelva el medio. Uh-huh. Interesante. Bueno, Ale ha probado las constelaciones familiares, pero no sé si Fernando ha probado medicina holística o medicina alternativa como la que maneja Alejandra. Gran pregunta. Lo más cercano a... Sí hice detox, no hice nunca un proceso con psilocibilia ni con ayahuasca. Sí tomo en mi cotidianidad adaptógenos. Tomé ashwagandha, tomo reishi y melena de león. Pero nunca hice un proceso con plantas maestras, nunca lo he hecho. Pero me gustaría... ¿Te gustaría? Pero me gustaría saber cuál es tu experiencia, Ale, en relación a esto. ¿Qué te aportó, digamos, a tu proceso de crecimiento? Gracias, Fer. Pues en realidad podría extenderme mucho en este tema, pero lo que sí puedo decir es que de entrada, cuando yo empecé a experimentar con plantas, que mi primer encuentro fue con ayahuasca, fue darme cuenta que en realidad yo no sabía quién era, que tenía pues muchos años dedicándome a trabajar, que fue como conocí a Jorge, trabajando para una empresa, y mi identidad se había convertido en mi trabajo. Y se había convertido en mi trabajo en mi identidad porque trabajaba para una empresa muy grande, muy reconocida, y pues era muy lindo estar recibiendo validación de mi familia, de mis amigos y de todo el mundo porque el trabajo me lo daba. ¿Y cuál va siendo mi primer sorpresa cuando empiezo este encuentro con plantas y a viajar hacia adentro? Que yo ya no sé quién soy fuera de la ejecutiva y del personaje que me había yo construido a través de la empresa, ¿no? Entonces eso fue para mí lo más catártico de todo, y también darme cuenta que estaba tapando a través de aferrarme a esa identidad, cuáles eran los verdaderos vacíos que estaban ahí, cuáles eran las heridas desde mi infancia, cuáles eran todas esas necesidades que esa identidad que me construí con la ejecutiva estaban tapando, ¿no? Eso fue lo primero. Eso fue lo primero. ¿Y lo segundo? Bueno, lo segundo, pues, digamos que fue poder sentir y llegar a un entendimiento que no hay manera de explicar, de cómo estamos hechos de amor, de cómo nosotros somos los que vamos afianzando dentro de cada uno de nosotros formas de pensamiento que en realidad lo único que hacen es construir en nosotros barreras que nos impiden darnos cuenta que se va a oír muy muy pachamamer, digo siempre este término, ¿no? Pero muy hippie, pero que nos impiden realmente darnos cuenta que tú eres yo. Y que es sumamente profundo, porque al final yo creo que lo segundo más lindo que me regalaron las medicinas fue el entendimiento profundo de que solo ha existido y existe una sola relación en el mundo y en la vida, que es la que yo tengo conmigo y que se expande hacia todas partes. Y que es tan mágico el mundo y esta vida, y Dios Padre tan amoroso, que nos presta a miles de personas para poder mirarnos y para poder vivir en un reconocimiento eterno, como decía Fer, poder comprender que todo el tiempo estamos muriendo y renaciendo, que todo el tiempo nos estamos descubriendo. Yo creo que eso es lo segundo que me regalaron las medicinas, ese entendimiento. Uy, hablamos de un gran regalo, ¿eh? No es cualquier cosa, Fer, te tengo una pregunta, porque tu apellido me generaba mucha curiosidad. ¿Sabes lo que significa? No. Pues mira. Sé que en el sur de Italia.
Pues sé que sí. es del sur de Italia. Bueno, es de origen italiano, efectivamente, pero específicamente es derivado de una palabra que es corriere, que significa mensajero o correo. Uy, qué bueno. Qué bueno. ¿Tú eres un mensajero? Bueno, a mi manera creo que sí, ¿no? O sea, como terapeuta, como comunicador, como, bueno, también docente, de alguna manera me comunico. Comunico teoría, comunico experiencia, genero preguntas. Casi sin muchas de las cosas que he vivido y que he descubierto que después amaba en relación a mi propósito, a mi profesión, es como si, metafóricamente hablando, me hubieran encontrado. Por ejemplo, el ser docente no es que yo originalmente quería ser docente, sino como que lo fui descubriendo. Y lo mismo ser terapeuta, lo fui descubriendo. Y a las constelaciones las fui descubriendo. Es como si me hubieran tomado. Entonces, de alguna manera, sí, creo que hay una decisión, por supuesto, pero sí creo que me considero un mensajero, un comunicador. Ok, ¿cuál sería el mensaje? Uy, qué bueno. Una vez un maestro me preguntó cuál es tu propósito. Un maestro que yo amo muchísimo, falleció ya, pero lo siento mucho en mi corazón. Y me dijo, ¿quién sos? O ¿para qué estás? Creo que lo que yo le decía era para redescubrirme en el amor. Y desde ese lugar comunicar eso. Dice Platón, somos dioses, lo hemos olvidado. Yo digo, somos amor, lo hemos olvidado. Entonces, quizás de lo que se trata es de recordar eso, de ir sacando nuestras capas, que son nuestros condicionamientos, nuestros prejuicios, los dolores, las implicaciones en términos de constelaciones, para descubrir que en realidad somos ese amor que en realidad Bergelinger lo llama amor ordenado. Es un amor que tiene como hermana a la paz. Uy, me ha encantado. Esta respuesta sí me ha gustado, ¿ves? La del destino y eso, que no tenemos más remedio, no tanto, la verdad. Pregunta para Ale. ¿Tú crees que la medicina alternativa es la alternativa o es la solución? Yo creo que es una herramienta más, muy potente, muy catalizadora. Tengo varios conocidos, amigos que se han vuelto hermanos de camino, que hemos compartido historias de vida muy fuertes, muy profundas. Fíjate que me llamaba mucho la atención hace rato que escuchaba a Fer, porque mucha gente que conozco en el camino de las medicinas llegó por pérdida de hijos, siendo uno de los dolores más profundos que un ser humano puede experimentar. Hay muchas personas que yo conozco que han llegado a la medicina por pérdida de hijos y que pues la medicina les regaló muchísimo. Sin embargo, siento que ni es la varita mágica ni tampoco lo opuesto, sino que simplemente es una herramienta más que hay que aprender a mirarla con mucho respeto, porque finalmente al ser sustancias que entran en el cuerpo y que impactan directamente a toda, digamos, como la química cerebral, tienen que ser sustancias que se manejen con cuidado, con respeto, con amor, y que bueno, eso, ¿no? Son una herramienta más, muy powerful, pero una herramienta más. Uh-huh. Ahora mismo hay un movimiento que decías tú en México muy fuerte de volver a esta medicina alternativa y ancestral, ¿no? Así es. Sí, y pues yo siempre le digo a las personas que por favor tengan mucho cuidado, porque también me ha tocado atender a personas en crisis post medicina que fueron ahí a una ceremonia y bueno, no se les dio el trato adecuado, porque una medicina hay muchos factores, muchos filtros que nosotros como facilitadores requerimos llevar a cabo para asegurarnos primero que nada que la persona sea candidata, y después cuál es la medicina, porque no todas las medicinas tienen la misma función. No es lo mismo una medicina que contenga psilocibina a una que tiene DMT, a una que contiene mescalina.
a un MDMA, que también el MDMA es está considerado hoy en día como una droga, el famoso éxtasis, pero manejado adecuadamente de manera terapéutica es una herramienta poderosísima, es una sustancia que fue creada por un psiquiatra para ayudar a soldados posguerra a liberar el trauma de la guerra, ¿no? Entonces, es una medicina, el MDMA trabajado terapéuticamente es una medicina que ayuda muchísimo, por ejemplo, a trabajar mujeres que han sufrido de violación, de abuso sexual, porque libera toda la carga emocional que hay en esas vivencias, ¿no? Entonces hay que aprender muy bien también para qué sirve cada medicina. Interesante, interesante. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Fernando, te he encontrado en LinkedIn. Ya te he mandado ahí, porque ahora es como la red social LinkedIn, hay que estar todos conectados. No basta Instagram ni Facebook, no. Hay más redes que personas. Y he visto que eres coach en constelaciones familiares y organizacionales. ¿Es lo mismo ayudar o constelar a una familia que a una empresa? Bueno, son dos procesos diferentes. O sea, una cosa es, mi proceso de coach sistémico, y otra, en realidad son uno porque soy yo, pero digamos, son dos formaciones distintas. Los órdenes son los mismos, digamos. El derecho a pertenecer, la prioridad al que llegó primero, y el equilibrio entre el dar y el tomar. Esos son los órdenes del amor. El fundamento es la responsabilidad por el propio destino, dice Bert Hellinger. Entonces, en algún punto hay que tomar en cuenta los órdenes, y en función de eso se puede constelar, ordenar una organización, ¿sí? O sea, una empresa, en este caso, o una institución, una escuela, un hospital, lo que se requiera. Hay que investigar bien cuál es la dificultad, y en función de eso se puede ordenar sin problema, ¿sí? ¿Y lo has hecho? ¿Te ha tocado hacerlo? Sí. Suponte, había una consultante que no se recibía, tenía una dificultad en relación a una materia. Yo me olvido de los detalles. Una vez que constelo, ya después como que se me va, mucha información se me va, pero me acuerdo de parte del tema. Y ella tenía dificultad para aprobar una materia. Y bueno, justamente ahí constelamos eso. También, por ejemplo, una consultante que quería jubilarse, o cuestiones laborales, o proyectos personales que no salen, y de repente algo se ve, algo se destraba y empieza a fluir. Entonces, ¿tiene que haber un problema, un conflicto para constelar, o no necesariamente? Digamos, no necesariamente, pero en general las personas traen una dificultad, digamos. No sé si tanto tendría que ser por curiosidad, me parece. Más bien tendría que haber algo que te lleve al crecimiento, algo que vos quieras ver, algo que vos quieras resolver. Ok, Ale pide la palabra. Me encanta esto que está hablando Fer, y perdón por eso pedí la palabra, porque y la pregunta que le hiciste, porque yo siento, Jorge, desde mi experiencia con las constelaciones, y a ver, me encantaría saber, Fer, qué opina de esto, pero siento que cuando llegamos a una constelación, sí, es porque hay un tema, hay un conflicto, pero lo que yo he descubierto es que también hay algo en nuestro sistema que está así como diciendo, ya, por favor, ¿no? Por favor, que esto ya sea visto, por favor, que esto se revele, por favor, que esto se sane, por favor, que ya haya alguien dentro del clan y dentro de la familia que mire esto, ¿no? Que mire esto que ha venido desde acá atrás, que no ha podido ser resuelto, que no ha podido ser reconocido. Y a mí eso me parece algo verdaderamente magistral, verdaderamente mágico, ¿no? Que es como un algo ahí que está diciendo, ya, por favor, véanme, por favor, mírenme, por favor, ámenme, reconózcanme y atiéndanme, ¿no? Y que a veces estos conflictos con los que llegamos a constelar,
pues son las vías, ¿no? Son los medios a través de lo cual ese algo está buscando salir a la luz. ¿Qué opinas, Fernando? Totalmente de acuerdo, digamos. El tema es la puerta. El tema, digamos, lo que trae la persona es la puerta para ver situaciones, lo que describe hermosamente Ale, que tiene que ver con situaciones de dolor, con situaciones, nosotros le llamamos implicaciones, con cargas, Yo recuerdo mi primera constelación como cuando me formé. Mi primera constelación fue la relación con mi papá, digamos. La primera de todas, buscando a mi hijo. Pero la primera que yo constelé, cuando me estaba formando como constelador, es mi familia de origen. Había que hacer 4 constelaciones según mi maestro, entonces la primera era esta. Y justamente yo dije, por las características de mi linaje paterno va a surgir más por lo paterno. Y no, surgió más por lo materno, porque hay algo que lo que describía Ale, hay algo que surge ahí, en ese fluir, en ese poner cauce, diría Bert Hellinger, en ese poner orden al río de la vida que requiere ser visto, que requiere ser ordenado. Mi maestro me dijo, te sacaste una mochila de encima, digamos, porque lo que se vio ahí puntualmente tiene que ver con el linaje materno, la situación de guerra puntualmente de los migrantes, de ese linaje, del linaje materno. Y bueno, eso es lo maravilloso. Yo tengo que constelar algún día, ¿eh? O sea, algún día. Cuando quieras. Algún día, Fernando, ya hablaremos tú y yo. Yo me presto. Ok, Ale se presta. Entonces, bueno, tendremos que volver a coincidir. No lo he dicho, lo iba a decir al principio del episodio, pero Ale está en México, Fernando está en Argentina y yo estoy en España. O sea, esta maravilla del Zoom que nos une, hay que ajustar horarios, pero es maravilloso esto de estar en 3 países distintos y poder conversar tranquilamente. Bueno, creo que Fernando tiene preguntas para Ale y Ale tiene preguntas para Fernando. Antes quiero preguntarle algo a Alejandra. ¿Tú crees? Porque, bueno, la gente tiene que escuchar tu episodio en el que charlamos tú y yo solitos para entender un poco por qué te hago esta pregunta. ¿Tú crees que es necesario tocar fondo o ver la parte oscura para salir adelante, para ver la luz? ¿O no? Pues no necesariamente. Yo lo que consideraría es que es necesario atender nuestra sombra, como lo decía Carl Jung, porque todo lo que, por eso se le llama sombra, ¿no? Porque no está visto. Y dejar de asociarlo con algo como en un contexto más religioso tal vez o de más tabú. Sombra es porque no lo vemos. ¿Y cómo vamos a poder entonces evolucionar, crecer y caminar más profundo hacia nosotros mismos si no nos adentramos en esa parte, en esa sombra, ¿no? Que sea indispensable, pues la verdad es que yo es algo que personalmente, desde mi propia experiencia, creo que lo es. Pero también estoy completamente segura de que no a todos los seres humanos en el proceso de encarnación que están viviendo les toca ese encuentro, porque creo que es un llamado interno que uno elige si atender o no. Ok, bien, me gusta. ¿Quién quiere empezar con las preguntas? Fernando, ¿quieres empezar? ¿Tienes preguntas para Ale? Sí. Ale, ¿qué te llevó, digamos... ¿Qué te llevó a decir, bueno, algo dijiste, ¿no? Cuando te presentaste. Lo que vos quieras contar, obvio. ¿Qué vivencias o cuáles fueron esos, podríamos decir, pequeños saltos cuánticos, microsaltos, que te llevaron a decir, así no está bueno, estoy sufriendo? Voy a pegar este salto, voy a crecer. ¿Qué te llevó a eso? Pues yo creo que acabas de decir la palabra clave, Fer, y fue el sufrimiento. Yo me di cuenta que yo era una mujer muy exitosa profesionalmente, sumamente exitosa profesionalmente, pero todo el tiempo había una cuestión interna que me tenía
triste, que me tenía descontenta. Recuerdo que yo vivía siempre muy dependiente de lo que los demás pensaran acerca de mí, de lo que los demás buscaba mucho la validación externa, y me daba cuenta que eso al final era sufrir muchísimo. Y yo creo que empecé esta búsqueda, y también, ¿no?, una cuestión muy importante que fue: siempre fui distinta desde que era niña. Era una niña muy distinta, buscaba cosas diferentes, me gustaban cosas diferentes, siempre busqué desde muy pequeña el acercamiento con Dios. Me hacía preguntas muy extrañas. A los 10 años ya leía yo Kafka, existencialistas, y pues siempre tuve un tema de forzarme a mí misma a ser lo que los demás querían que fuera, porque ser quien yo era siempre resultaba ser un problema, ¿no? Porque mi manera de ser generaba conflictos, porque confrontaba a mis padres. Entonces, obviamente llegó un momento donde por eso terminé volcada en esto que platicaba de la identidad de la ejecutiva, ¿no? Pero perdiéndome totalmente a mí misma, y con un dolor tan profundo por ello, que creo que fue lo que me empujó a decir: ya, por favor. Qué bueno. La gota que derramó el vaso. Ale, ¿tienes alguna pregunta para Fernando? Sí, claro. A mí lo que más me gustaría saber es: ¿qué te ha regalado a ti, Fer, este trabajo con las constelaciones como ser humano? ¿A dónde te ha llevado el poder acompañar a tantas personas a mirar en este nivel de profundidad de dónde están viniendo, y en qué te ha aportado a ti, en qué te ha expandido el ir comprendiendo que al ir poniendo orden y acompañar a otros, en qué te ha ordenado también eso a ti? Uy, qué buena pregunta. Como por un lado me nace la palabra, cuando vos me hacías la pregunta, la palabra potenciar la humildad, como estar muy muy atento a que uno puede, digamos, abrir ese campo, pero podríamos decir que, entre comillas, uno es facilitador, instrumento, entre comillas, ¿no?, para abrir un campo. Entonces eso me ayudaron las constelaciones. Y después otro tema para mí ya más existencial, más experimental. Siempre cuando inicié mi proceso como constelador, y además mi primera constelación justamente está vinculada a la relación con el padre, pero con mi papá, pero también siendo yo papá. Y creo yo que eso fue un desafío y es un desafío, porque de alguna manera me siento un aprendiz ahí. Es donde toda la teoría se me quema. ¿Te refieres a que es muy difícil ser padre o...? No, digamos sí y no. Sí, tiene su... Más que... Es como un espejo, de alguna manera, porque hay algo que... Primero, que no nacemos con un libro sabiendo, esta es la manera verdadera de ser papá. Segundo, si tenés la posibilidad de tener más de un hijo, te das cuenta que cada uno es un recorrido diferente, porque son dos personas diferentes, por más que las herramientas o lo que uno transmita sea similar, no igual, sí similar. Entonces tiene su dificultad, pero bueno, eso es la vida, ¿no? La vida tiene esa dificultad, y en base a la dificultad uno va aprendiendo. Sabio no es aquel que no transitó la dificultad, sino aquel que le dio sentido a la misma, a esa dificultad. Muy cierto. No me considero sabio tampoco, estoy en esa búsqueda, digamos. Bueno, como todos. Bueno, a mí me surge una duda. Per, ¿tú crees que eres mejor persona después de haber sido padre? Me parece que me siento más aplomado, más sabio, en alguna medida más comprensivo
de un otro. Porque por más que leas mucho de psicología evolutiva, la experiencia te brinda otra cosa. Te da la cualidad de poder comprender, empatizar, resonar desde otro lugar, porque no depende todo de uno y tampoco depende solo de la teoría. Ok. ¿Pero tienes alguna otra pregunta para Ale? Sí, me gustaría saber, digamos, qué te brindó, qué te brindaron estos viajes. Vos hablabas y citabas a los viajes internos, también hablabas algo de la conexión con la divinidad, con el existencialismo. ¿Qué me pudieras decir en relación al tema de tu conexión a la divinidad, de esa búsqueda que hacías de muy chica, y cómo te vinculaste vos con tu propia sensibilidad? Pues creo que aquí surgen varias cosas, Fer, pero voy a tratar de sintetizarlo. Primero, pues me di cuenta que este llamado, cuando yo llego a las medicinas, me doy cuenta que este llamado en mí estaba muy a flor de piel, pero que también existe en todos los seres humanos. Y la misma experiencia con las plantas me ayudó a... Recuerdo perfectamente el día que fui saliendo de una de estas experiencias, y que ese viaje en particular habrá sido la cuarta o quinta vez que trabajaba yo con tepezcohuite. El tepezcohuite es una planta mexicana que está altamente concentrada en DMT, como lo es la ayahuasca, pero las experiencias son totalmente diferentes. Salgo de este viaje y recuerdo que toda la experiencia fue de darme cuenta que estamos en esta experiencia llamada humanidad para poder, que hay un abanico de posibilidades y que Dios, siendo el creador de todo lo que existe, no puede haber nada que esté fuera de su alcance, no puede estar nada fuera de su reino, y creo que también las constelaciones tienen una comprensión muy, muy divina acerca de esto. Y me acuerdo que me llevó a un espacio interno de reconocer que todos, al final de cuentas, estamos en el proceso que nos corresponde, que no hay un proceso mejor o peor que otro, sino que cada uno está exactamente en el momento evolutivo que le corresponde, viviendo lo que le corresponde para su propio reconocimiento. ¿Y cuál es ese reconocimiento que fue el resultado de todo este viaje? El terminar reconociendo al ser humano que soy, y que Dios está habitando en esta forma única que soy yo y cada ser humano, y que entonces cuando un ser humano verdaderamente se reconoce siendo lo que es en todo, en lo divino, en su humanidad, pues toda la humanidad se reconoce junto conmigo, ¿no? Cuando yo reconozco lo que verdaderamente soy, toda la humanidad se reconoce junto conmigo, porque no hay manera de que eso no suceda. Y para mí recuerdo que esta fue así como la conexión más bella que pudo regalarme la medicina, y de ahí pues simplemente ir recordando que todo soy yo y que al final todo es obra del creador, ¿no? Esto que dices me encanta porque mucha gente no se da cuenta o no quiere darse cuenta que estamos todos conectados. O sea, no importa si estás en México, en Argentina o en Madrid, de una u otra forma estamos todos interconectados, ¿cierto? Así es. Sí, en el budismo se llama interdependencia. En constelaciones, puntualmente, el nombre más teórico sería campo mórfico o campo morfogenético. Sí, lo cierto es que estamos todos conectados. Bueno, hay algo, ya que has sacado el tema, Fer, tú eres budista. Bueno, sí. Hay mucho del budismo que amo. De hecho, como el bautismo, entre comillas, del budismo se llama toma de refugio. Yo he tomado refugio, así que, digamos, soy budista, pero
Pero no obstante, el budismo se entendió como una práctica de investigación profunda, no es como una religión estricta con dogmas y eso. Y eso que de alguna manera nosotros comprendemos como religión. Uh-huh. Ok, interesante. ¿Tienen alguna otra pregunta o pasamos a las palabras? Yo sí me gustaría hacerle otra pregunta brevemente a Fer. Uh-huh. Y me gustaría que nos contara qué ha sido lo más desafiante para él dentro de su camino como constelador. Específicamente, si recuerda, nos puede compartir algún caso de acompañar a alguien que fue algo verdaderamente desafiante para él, porque pues a mí me queda claro que cuando se abre una constelación es una cantidad de cosas las que surgen y de proyecciones pues también muy interesantes y muy intensas. Entonces, ¿qué ha sido lo más desafiante para ti, Fer? Qué buena pregunta. Hubo varias constelaciones muy desafiantes. Una puntualmente con una estudiante. Empiezo a hacer constelaciones en una de las escuelas donde trabajo y digamos, yo recién iniciaba mi proceso de formación. Creo que hoy estoy ni mejor ni peor, pero estoy como más enraizado, más seguro, más conectado, digamos, a los órdenes, por decirlo de alguna manera. Pero ella consteló la relación con su hermano que tenía autismo. Eso fue muy, muy poderoso, muy desafiante. Tan desafiante que yo lo llevo a mi proceso de formación y justamente eso, hablando de que todos estamos conectados con todos, me llevó a abrir una puerta en relación a mis ancestros, donde un ancestro mío, del linaje materno, murió de frío. Justamente yo vivo en un lugar frío, pero más allá de eso, cómo esa situación me llevó a poder ordenar un aspecto que yo no conocía ni reconocía en mí. Esa es la diferencia entre lo que es el inconsciente y el alma, el plano del alma. El inconsciente, de alguna manera, tenemos de alguna manera como registro de lo que fue pasando. En cambio, cuando constelás se abren puertas o situaciones o vivencias que no están dentro del libreto. Esto no estaba dentro de mi libreto. Así que eso fue hermoso. Fue lindo poder ver eso y crecer en eso, ¿no? Wow, gracias por compartirlo, Fer. Me imagino que también para ti hay veces que constelar será duro emocionalmente, ¿no? Para mí, constelar cuando estoy como facilitador, cuando estoy como facilitador no recuerdo que me haya perturbado. No es que tengo claro todo, o sea, me perturban sí, pero no cuando hago la consulta. O sea, hay cosas que sí vivo, pero no en el momento de la consulta. No recuerdo una constelación que me haya perturbado o que me haya quedado con algo. No la recuerdo. Sí, obvio que hay cosas que resolver, cosas que aprender, pero no necesariamente en un encuadre terapéutico en la constelación. No. Me siento muy, muy tranquilo, muy en paz, como claro, eso, como que también me dejo sentir y me pongo en manos de algo más grande que yo. Fer, ¿tienes alguna otra pregunta para Ale? Si, digamos, ¿cómo te preparás para hacer, digamos, para acompañar procesos de expansión de conciencia? Es decir, vos te preparás internamente, con frases, con mantras, con tus guías. ¿Cómo es tu preparación interna? Gracias, Fer. Pues sí, mi preparación primero pues es hacer una entrevista a la persona pues para afinar todo, y una vez que se da, generalmente yo un día antes de compartir medicina, pues primero que nada
veo que estoy viviendo en este momento actual, porque eso siempre está conectado con lo que la persona está buscando a través de la medicina. Es muy impresionante, no sé si tú lo has experimentado, ¿no? Pero somos una resonancia tan magnífica y una sintonía tan perfecta que, bueno, primero me hago consciente de cómo estoy yo, de qué estoy viviendo yo, de cómo está mi energía. Y lo que hago antes que todo es agradecer infinitamente a Dios por acercar a una persona a la medicina, agradecer a la tierra. Y tengo mis rituales, ¿no? Trabajo mucho con el tabaco amazónico, que estuve mucho tiempo en Perú aprendiendo a trabajar con él como una energía padre de todas las plantas, que por eso se utiliza para abrir todas las ceremonias. Y lo que hago primero es agradecer, pedir permiso y honrar el que se nos esté permitiendo, el que Dios me permita ser a mí un canal, de que me permita ser únicamente pues un espacio de facilitación para que esa persona pues al final únicamente conecte con Dios, ¿no? Porque a eso es a lo que nos llevan finalmente las medicinas. Entonces pongo todo en manos del Creador, pongo todo el proceso al cuidado de Dios, al cuidado de que Él me guíe, de que me permita, como decías tú, ¿no? Hay que ponerse siempre cuando facilitamos en un punto de neutralidad, hay que colocarse siempre en un punto de ser servidores acá en México nos gusta mucho utilizar el término del Gran Espíritu, de ser facilitadores del Gran Espíritu, de dejar a nuestro personaje de lado, de dejar nuestros temas personales de lado, donde para mí la persona a quien le voy a compartir medicina se vuelve en ese momento lo más importante. Esa persona es lo más importante y lo más sagrado que existe en ese momento. Entonces es como sintonizo con esto, sintonizo con este entendimiento y a partir de ese momento recuerdo que yo ya no existo más y que la otra persona es lo más importante. Qué bien. Vamos a las preguntas. ¿Quién quiere empezar? Fer, ¿quieres empezar diciéndole las preguntas a Ale? El juego de preguntas, a ver qué nos responde. Sí. Pregunta, las palabras, ¿verdad? Sí, pregunta. Dije preguntas, pero quería decir palabras. Sí, el juego de palabras. Les voy a recordar la dinámica a nuestros oyentes. Fer le va a decir una palabra a Alejandra. Alejandra tiene que responder solo una palabra, la primera que se le ocurra. Y Fer, has preparado 10, ¿no? Sí. Venga, pues 10 palabras. Sale, no lo pienses mucho, que luego esto me cuesta la vida editarlo, porque la gente se lo piensa demasiado. Tú no pienses, tú solo suéltalo. Venga, vamos a ello. Vamos, crecer. Expandirse. Aprender. Maestro. Detox. Conexión. Terapia. Servicio. Conciencia expandida. Amor. Alimento. Sanación. Emociones. Conexión. Divinidad. Todo. Oveja negra. Diferente. Paz. Ay, es que solo se me ocurre paz para esa misma palabra. Está bien, está bueno. Muy bien, paz. Combatimos entre comillas la paz con paz. Está bueno. Muy bien, fenomenal. Ale, ¿tú tienes palabras para Fer? Claro. Venga, Fer, no lo pienses mucho. Familia. Dale. Lealtad. Sostén. Perdón. Lealtad. Coherencia. Sanar. Ordenar. Amor. Energía. Energía infinita. Aceptar. Reconocer que no podés todo. Poner límites. Encuadrar. Hasta acá.
Contención. Sabiduría. Ancestros. Nuestra casa. Unidad. Interdependencia. Espejo. Y honrar. Rendirse. Bien, muy bien, muy bien. Los dos piensan muy rápido. Me gusta, pero yo también tengo palabras para ustedes. Vamos a empezar con Ale. ¿Estás lista? Estoy lista. Venga, primer palabra, mujer. Divino. Ok, mujer, divino. Siguiente palabra, cine. Entretenimiento. Amor. Todo. Universo. Todo. Medicina. Sanación. Dolor. Maestro. Viaje. Conocimiento. Muerte. Totalidad. Sexo. Trascendencia. Y amistad. Me pasó como compás, solo se me ocurrió amistad. Ok, amistad. Repetimos amistad. Fer, ¿listo para tus palabras? Sí, obvio, adelante. Venga, la primera. Dinero. Conciencia. Raíces. Aprender, crecer, evolucionar. Padre. Abrazo. Destino. Implicación. Hijo. Conexión al propio amor. Hombre. Raíz. Energía. Fuerza y vulnerabilidad, perdón. Energía. Okay. Energía. Energía, frecuencia. Cosmos. Orden y yo. Y la última, familia. Familia. Familia es sostén. Sostén. Ok. Vale, muy bien. Fenomenal, fenomenal. ¿Cómo les gustaría terminar esta entrevista? No sé si tienen alguna otra pregunta el uno para el otro. Pues yo podría seguir infinitamente preguntándole cosas a Fer. Me encanta lo que hace. Yo te quiero dar las gracias, Jorge, por esta enorme posibilidad de conexión, porque creo que hacer este tipo de entrevistas pues nos aporta mucho también a lo que nosotros hacemos, las preguntas, las palabras, ¿no? Ahora observaba cómo siguen siendo un espacio, como decía Fer, de seguir siendo eternos aprendices, ¿no? Así que bueno, pues yo únicamente dar las gracias, porque si a mí me preguntas si tuviera alguna otra pregunta para Fer, yo me sigo. ¿Y tú, Fer? Bueno, yo la verdad, bueno, también la gratitud, pero me surge un cuento. ¿Lo puedo contar breve? Sí, por supuesto. Bueno, Ryokan era un calígrafo japonés que viene del budismo zen. Él se dedicaba al autoconocimiento y un día su hermano lo llama porque no sabía qué hacer con su hijo. Entonces él va y aparentemente no hizo nada y quizás hizo todo. Entonces se va a despedir del sobrino, ve que una sombra atrás, y cuando mira, esa sombra era Ryokan, que estaba conectado y llorando. Dice la historia que ese sobrino, ese chico, ese joven, cambió. Quizás una conexión amorosa, como de alguna manera nosotros la tuvimos, dice mucho más que 1000 palabras sin acción, que 1000 palabras sin sentido. Entonces la palabra cobra sentido cuando estamos en conexión, como Ryokan. Me gusta el cuento, oye, muchas gracias. Ahora, imagínense que tienen la oportunidad de que toda la humanidad nos está escuchando.
todos los seres humanos van a escuchar un mensaje o tienes la oportunidad de dar un mensaje a la humanidad. ¿Qué dirías? Vamos a empezar con Ale. Pues, si me permites, también tomaría un pequeñitito anécdota que contaba el maestro Rumi, este gran filósofo sufista persa, y que decía que Dios tenía contenida toda la verdad en un espejo, pero un día ese espejo se cayó y se hizo millones de fragmentos, y cada ser humano tomó un pedazo de ese espejo. Eso es lo que a mí me gustaría dejar por acá. Ok, fenomenal. Fer, la humanidad te está escuchando. ¿Qué le decimos? La sensibilidad es el puente. El puente hacia un otro, que siempre es otro. Y en eso nos conectamos y aprendemos. Ok, fenomenal, muy bien. Oye, muchas gracias a Fernando Corrieri, muchas gracias a Alejandra Najem. Invito a la gente a que los googlee, que busque sus redes sociales. Están en Instagram, en Facebook, en YouTube. Ambos tienen canales y cosas muy interesantes, muchas entrevistas que he encontrado por allí. Obviamente sus entrevistas respectivas en lengua. Invito a la gente a que las escuche y que descubran a estos dos personajes. Porque hacen cosas muy valiosas y de una u otra forma están ayudándonos a todos. Ale quiere decir algo. Gracias, Jorge. Nada más me gustaría también, ¿se vale hacerte rápido para cerrar una pequeña pregunta? A mí sí, claro. Me encantaría preguntarte qué te dejan a ti, cómo te sientes, cómo te quedas después de haber hecho este tipo de entrevista. Esa es una muy buena pregunta. Toda la humanidad te está escuchando. Toda la humanidad te está escuchando. No va a ser una respuesta tan trascendental, pero es interesante porque depende mucho de la persona. Porque esto es como la vida misma, hay con quien conectas o tienes más afinidad y hay gente con la que dices, madre mía el rollo que me está contando esta persona. Y a lo mejor es algo muy valioso o una persona muy valiosa, pero si no hay esa conexión... mira, me acuerdo de un chico que es primo de un amigo que me dijo, tienes que hacer una entrevista con mi primo, que es un crack, que bueno, te va a encantar, bueno, tal. El hombrecito hizo la entrevista con su teléfono, y entonces para escucharme bien estaba la cámara encendida, pero yo no lo veía, solo veía su oreja. Entonces me pasé 1 hora hablando con una oreja. O sea, no hubo conexión, no hubo, ¿sabes? O sea, yo ya quería terminar esa entrevista. Yo decía, muy interesante lo que hace este señor, pero es que no hay conexión, ¿sabes? Me da igual lo que me está contando. Entonces, ¿qué me dejan estas entrevistas? Gracias al podcast he conocido a gente maravillosa, he reconectado con gente maravillosa, como con Ale, he conocido a gente maravillosa como Fernando, y lo bonito es que mucha gente se ha convertido en amigos, seguimos en amigos, seguimos en contacto y aprendo cantidad de cosas que a lo mejor ni me hubiese imaginado, no solo a nivel quiero decir espiritual, sino también de conocimiento, de crecimiento personal, porque he entrevistado y otra cosa también interesante es el ego. He visto pues todo tipo de personas que se dedican a todo tipo de profesiones y hay algunas que son súper humildes y hay otras que dices, madre mía, pero si no, te lo tienes muy creído, deberías relajarte un poquito. Pero claro, de estas cosas también se aprende, ¿sabes? Conociendo a tanta gente de tan distintas partes del mundo y de tan distintas profesiones, es muy enriquecedor. A mí, yo estoy encantado. Muchas veces he pensado en tirar la toalla y decir, porque esto, un podcast semanal, ponte a buscar gente, haz la entrevista, edita la entrevista, públicala en redes. Es agotador y toma tiempo. Y hay veces que digo, mira, qué necesidad, pero con lo gusto que estaría yo tumbado en una hamaca leyendo un libro.
Pero bueno, aquí estamos después de 14 temporadas. Vamos a por la 15. Wow. Así que Pues bueno. gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes este podcast es posible. Porque sin invitados, ¿qué hago yo hablando solito conmigo mismo? Así que muy bien, ¿no? Gracias a ustedes. 100%. Hemos perdido a Fernando justo al final de la entrevista. Bueno, él nos advirtió que su conexión no era muy buena, pero por lo menos llegamos al final. Se logró. Lo logramos, porque sí, nos dijo que su conexión era muy buena y lo hemos perdido por el camino. Así que bueno, gracias a Fernando. Ale, ¿cómo terminamos? Pues muy contenta, muy agradecida y gracias también por compartir esto y pues gracias a ese lo que sea dentro tuyo que nos hace estar reunidos aquí, porque estoy segura que mucha gente también ha disfrutado muchísimo de todas tus entrevistas y que muchas personas también se enriquecen de lo que compartes, así que a final de cuentas todo ese tiempo que tú le inviertes y demás, pues es algo muy bello y yo te lo agradezco. Gracias. Sí, yo la verdad es que estoy contento y espero sembrar semillitas en la gente y ayudar a gente a encontrar su propio camino con estas entrevistas. Así que gracias, Ale. Un beso hasta México. Un beso hasta Madrid. Cuídate mucho. Gracias. Hasta aquí nuestro episodio especial de Trío de Lenguas con Alejandra y Fernando, a quienes agradezco muchísimo el haber colaborado conmigo en este episodio. Ha quedado súper bien. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gusta nuestro podcast, espero que lo compartas en tus redes sociales, en tu estado de WhatsApp, con tus amigos, con tu familia, y así nos ayudas a llegar a más gente. La próxima semana iniciamos la temporada número 15. Ojalá que podamos contar contigo. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.